El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Bien, Padre, te damos gracias por la palabra. Y yo oro que vidas sean cambiadas por el poder de tu palabra. Tu palabra es ungida. Y yo creo que cuando predicamos de un tema, que existen milagros que les siguen. Y yo creo que la gente precisamente van a recibir una revelación de sus pensamientos y cómo ellos pueden cambiarlos. Y sus bocas. Y cuán importantes son las palabras que ellos dicen en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, la Biblia dice que hay una mentalidad del espíritu y una mente de la carne. Cuando uno nace de nuevo, uno recibe la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. En la amplificada dice, nosotros tenemos los pensamientos, intenciones, propósitos de Cristo. Así que tenemos muchas cosas, muchas maravillosas bendiciones en nosotros, descargadas cuando uno nace de nuevo. Jesús viene a vivir en uno, así que todo lo que Él es y tiene también viene a vivir en usted y en mí. Pero están en forma de semillas que tienen que ser regadas y desarrolladas. Y usted sabe, la Biblia se refiere a la palabra como el agua de la palabra. Lo cual es interesante cuando uno lo piensa, el agua de la palabra. Bueno, la palabra de Dios es lo que renueva la mente, porque no importa lo que uno tenga, no importa lo que yo posea en mí, si yo no sé que lo tengo, si yo realmente... Y mira, no se trata de conocimiento, sino de revelación. Que sea suyo y que solo viene por estudiar la palabra, por oír la palabra como lo están haciendo hoy, pero estudiándola también solos es muy importante. Y muchas personas piensan que ellos no entienden la Biblia por esto, aquello o lo otro, pero hay tantas diferentes traducciones de la Biblia ahora que si no haya una que pueda entender, es que no hay excusa para eso. Y tenemos toda clase de estudios bíblicos en línea, puede oírlos, ¿verdad? Y uno oye a personas que enseñan la palabra, que pueden explicarle lo que la palabra dice. Pero nada es más importante a un creyente que la palabra de Dios. No se trata de algo que puede ignorar. La mente tiene que ser renovada a fin de que experimentemos el buen plan que Dios tiene para nuestra vida. No importa lo que tenga, si no sabe que lo tiene, entonces no le hará ningún bien. Alguien podría tener una herencia de $1 millón, pero si no saben que la tienen, pueden vivir en pobreza. Amén. Así que poder creer, vea, y yo he estado pensando lo maravilloso que es, que podemos creer. Y vea, usted debe darle gracias a Dios cada día por la fe que le ha dado. ¿Sabe cuántas personas hay que simplemente por alguna razón no pueden creer en Dios? Oí la historia de alguien recientemente que es agnóstica porque le pasaron cosas en su niñez. Y usted sabe, muchas personas a quienes les pasan cosas que son injustas y abusivas y que no las entienden, deciden, vaya, no puede haber un Dios, porque eso no me hubiera pasado. Y es exactamente el por qué le tenemos, para ayudarnos en esos tiempos. Dios nunca prometió una vida sin problemas. Él solo dijo, anímense, yo he vencido al mundo. Y de hecho, Él prometió tribulación. En el mundo sí habrá tribulación, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Y antes de recibir a Cristo, usted podía pecar y no le molestaba nadita. A mí no me molestaba cuando pecaba antes de recibir a Cristo. Yo sí. Feliz, pecaba y punto. Pero cuando nace de nuevo, una guerra empieza. Amén. ¿Habrá alguien familiar con esa guerra? Somos soldados del ejército de Dios y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas a través de Dios para echar abajo fortalezas, echando abajo malos pensamientos e imaginaciones.
Así que lo más importante que debemos hacer es aprender a pensar como Dios piensa. Y la única forma en que puede hacerlo es conociendo la palabra de Dios. Y mire, es un error pensar esto. Bueno, yo no puedo cambiar cómo pienso. Vea, si no puede evitarlo, nadie más va a tratar. Y cuando la Biblia dice derribando malos pensamientos, quiere decir que el Espíritu Santo le hace consciente de que está pensando en algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Ahí usted lo reemplaza con un buen pensamiento. Amén. Y lo que he hallado es que lo más efectivo es que uno no puede pensar una cosa y decir otra cosa. Así que es por eso que confesar la palabra es tan importante. Es porque cuando uno conoce la palabra, la Biblia dice que el que tiene mi palabra confiesa en mi palabra fielmente. Bueno, así que a mí se me hizo muy difícil el creer que Dios me amaba incondicionalmente. Porque todos los que siempre me dijeron que me amaban, me hirieron. Así que yo llegué al punto en que yo entendí en la cabeza que Dios me amaba, pero no en lo profundo de mí. Y le cuento que una vez uno lo entiende, muchos de sus problemas se acaban. Porque aun cuando tenga problemas, sabrá que Dios aún le ama, no cuestiona su amor. Así que, por un año, yo tuve que confesar, Dios me ama incondicionalmente. Yo hasta iba a veces y me miraba en el espejo y decía, Dios te ama a ti. Tú. Dios te ama. Y cuando yo empezaba a pensar basura de mí misma, ya sabía lo suficiente como para saber que esa no era la forma en que debía pensar. Así que en vez de sentirme condenada por eso, cuando uno piensa algo mal, mire, diga no. Hable en voz alta, contéstele al diablo, él le habla. Háblele en voz alta y diga no, yo no voy a pensar eso, Dios me ama a mí. Y yo estuve en la misma situación al creer que también estaba bien con Dios. En 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Bueno, yo cargué con un montón de culpa hasta casi cuando tenía 50 años, 40 y pico, y hasta los 50 y algo, por haber sido abusada por mi papá. Y siempre sentía que había algo que andaba mal conmigo. Uno tiene ese demonio pequeño que se siente en el hombro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Y te hace pensar que debes ser como los demás. Mira cómo está aquel. Mira, no eres esto, no eres lo otro. Y me topé con una escritura el otro día. A veces leemos por encimita y no prestamos atención a ello. Y en Filemón 1:6 dice que debemos reconocer todas las cosas buenas que hay en nosotros por Cristo. Vaya. Bueno, no tenemos ningún problema reconociendo la basura que está en uno. Ay, yo soy esto y aquello, no soy esto, no soy aquello. Pero hay que reconocer las cosas buenas que hay en uno a través de Cristo. A través de Cristo. Estas cosas no son cosas que nos ganamos o merecemos. Son nuestras por Cristo. Y no tengo que saber estas cosas para ir al cielo. Uno recibe a Jesús como su Salvador, cree que murió por uno. Uno cree eso. Esa es su salvación. Es un regalo de Dios. No tiene nada que ver con lo que haga. Pero si uno quiere disfrutar su vida aquí, vean esto. Vea, uno puede ser un cristiano miserable. O uno puede ser un feliz, pacífico, alegre y fructífero cristiano. Y eso se determina aprendiendo cómo pensar y hablar correctamente y realmente creer. Es que realmente crea lo que la palabra de Dios dice sobre usted. Así que es que yo siempre pensaba que anda mal conmigo, que anda mal, que anda mal. Por alguna razón pensaba que lo que mi papá me hizo debió ser mi culpa. No pensaba que le pasaba a otra persona. Y claro, cuando uno es un niño, pensaba probablemente que era la única en el planeta a quien le pasó. Y
En aquellos días nadie hablaba de nada como el abuso sexual o el incesto. Eso no era algo que ni siquiera se oía. Y mi mamá, mi pobre madre, tenía tanto miedo a mi papá porque él era violento y malo y llegaba a casa borracho y la golpeaba y ella simplemente no tenía fortaleza y realmente no creía que podría cuidarme a mí y a mi hermano si lo dejaba. Así que ella sabía lo que él hacía porque ella lo vio una vez y en otra ocasión se lo conté, pero ella no hizo nada al respecto. Así que yo fui abusada por mi padre, abandonada por mi mamá y vean, siempre pensaba que algo estaba mal conmigo. Bueno, luego oigo una enseñanza. Creo que Kenneth Copeland fue la primera persona que escuché enseñar de la justicia y es que yo pensaba, ¿habrá alguna forma posible que sea cierto? ¿Será posible que yo pueda estar bien ante Dios? ¿Tener la justicia de Dios en Cristo? Pues yo lo leí y estaba de acuerdo, pero no en mi interior. Y la única forma de hacer que esté dentro es por repetición, 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 repetición. Su mente tiene que ser renovada hasta el punto en que esa basura vieja no entre de nuevo. Ahora, les voy a contar una historia y no quiero asustarles, pero ¿cuántos saben que existe un diablo? Y que hay demonios. Él tiene pequeños ayudantes demoníacos. Así como Dios existe y hay ángeles que le ayudan, hay un diablo y demonios. Bueno, Dios estaba empezando a enseñarme esto de ser justificada por Él. Y yo no lo creía plenamente aún. Y estaba sentada en la mesa de la cocina una mañana, dándole de comer a mi bebé, que tiene 42 años ahora, para que vean. Y Dave y yo discutimos. Es que él salió a trabajar, pero discutimos. Y me quedé hablando en voz alta, diciendo cosas malas de mí misma. Sí, soy estúpida, nunca hago nada bien, todo es mi culpa, yo no puedo hacer nada bien, arruino todo cada día. ¿Cuántos han hablado mal de sí mismos? Les voy a decir algo. Una de las peores cosas que puede hacer es hablar mal de sí mismo. Hay muchas otras personas que lo hacen, pero usted no debe hablar mal de sí mismo. Jesús pagó tremendo precio, un increíble precio, para que tengamos una buena vida. Él tiene un buen plan para nosotros. La Biblia dice en Efesios 2:10 que Él ha preparado, preplanificado una buena vida para nosotros a fin de que andemos en ella. Él ha hecho todo lo que Él puede hacer. No estamos esperando que Jesús haga algo más en nuestra vida. Él está esperando que nosotros creamos lo que Él ha hecho y que lo pongamos por obra en nuestra vida. Miren, les digo esto hasta que sean capaces de dejar de sentirse mal de ustedes mismos y empezar a creer que Dios les ama incondicionalmente y que les ha hecho justos con Él. Hacemos cosas malas, pero hay una diferencia en quién es y lo que hace. Vea, no somos obras humanas, somos seres humanos. Así que yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo hago cosas malas, pero me arrepiento de ellas. Yo amo a Dios y yo no quiero hacer cosas malas. Y estoy creciendo todo el tiempo y estoy cambiando. ¿Sabía que está creciendo sentadito aquí hoy? A no ser que me ignoren y no me presten atención. Y eso es un poco difícil porque soy muy ruidosa. Uno tiene que quererse a sí mismo antes de poder querer a otro. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Mire, Dios le ha dado todo lo que necesita. Él pone su amor en usted para que reciba ese amor y deje que fluya por usted a otros. ¿Por qué es que cree que Dios nos diría que hagamos cosas bien si Él no pusiera su justicia en uno? Yo no podría hacer nada bien si no tuviera la justicia de Dios en mí. Amén. Todo el fruto del Espíritu está en nosotros. ¿Cómo podría hacer algo bueno si no tuviera bondad en mí?
Así que usted tiene que creer que estas cosas están en usted por la gracia de Dios, y la parte de hacerlo no es lo que nos salva, pero sí es lo que determina qué tipo de vida vamos a tener aquí. ¿Y cuántos podrían disfrutar de su vida mucho más de lo que la disfrutan? Amén. Ok. ¿Cuántos no se aman a sí mismos como deberían? Muy bien. Ahora vamos a trabajar. Amén. Solo crea. Cuando uno lo entiende es sencillo, pero esta justicia, esto, yo probablemente he dicho, y aún, yo no sé si es todos los días, pero no se me pasan días en que yo no diga en voz alta, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy apartada y hecha santa por la sangre del Cordero. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Toda lengua que se levante contra mí en juicio, demostraré que está equivocada. Soy la cabeza, no la cola, estoy arriba y no abajo. Es que si toma 3, 4 minutos, un par de veces al día, confesando la palabra, muy prontito pensará, ¿saben qué? Yo creo esto. Ahora ya no está escuchando que otro lo predica. No lo está leyendo de un libro, sino que, sí, yo he sido hecho justo con Dios. Yo no tengo que sentirme culpable todo el tiempo. Cuando peque, arrepiéntase. Dios le perdonará y siga haciendo su vida. En Isaías, creo que en 43:25, allí dice que Dios nos perdona por su propia causa. Y yo amo eso. Él lo hace por su propia causa. Y es por eso que Él quiere que perdonemos a otros por nuestra causa, no necesariamente por ellos. Puede ser que ni siquiera les importe si les perdona o no, pero les perdona por su causa. Porque Dios no quiere que lleve esa carga consigo y arruine toda su vida por andar enojado con alguien por algo que le hicieron. Amén. Así que usted ya tiene la mentalidad de la carne antes de nacer de nuevo. Es a lo que estamos acostumbrados, que significa que hacemos lo que queremos, pensamos y sentimos. Su alma es su mente, voluntad y emociones, así que ya sabe, yo quiero, pienso y siento, yo quiero, pienso, siento, yo quiero, pienso, siento. Siempre andamos diciendo ahora a los demás lo que sentimos, queremos y pensamos. Yo pienso, yo siento, quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo siento, siento. Pero nada de eso nos dice nada de Dios. Y entonces cuando nacemos de nuevo, obtenemos una mente espiritual. Pero tiene que ser renovada. Tiene que ser despertada y hecha viva y alimentada con la palabra de Dios regularmente. Así que ahora cuando recibe esa mente de Cristo y recibe un nuevo espíritu y el espíritu de Dios está en usted, cuando peca no puede estar cómodo con eso. Porque hay una cosita ahí que le agobia y le agobia y le agobia. Es algo así. Y ni siquiera sabe por qué siente, ay, es que yo me siento pesado por dentro. Deprimido y he perdido mi alegría y no tengo paz y me siento deprimido. Y casi siempre ni nos damos cuenta que es porque ¿sabía que puede hacerse miserable solo por cómo habla? Mire, váyase a una sesión de chismes con alguien y verá cómo se siente después. No se puede hacer eso y sentirse bien. Cuando uno dice cosas buenas de otros, se siente bien. Si dice cosas malas de otros, cosecha lo que sembró. Amén. Así que la Biblia amplificada en Romanos 8:6 dice que la mente de la carne es sentido común y razonamiento sin el Espíritu Santo. Ahora, Dios no espera que no tengamos sentido común y que nunca razonemos por nada o lo pensemos, pero no quiere que vivamos en razonamientos con nuestra propia carne, razonamiento así. Y en Santiago
Él habla acerca de ser hacedor de la palabra y él dijo, si solo oyen la palabra y no la hacen, están engañados por razonamientos que son contrarios a la verdad. Y les estoy dando mucha información, pero yo quiero enfocarme mucho en lo del razonamiento, porque es ese razonamiento el que nos mete en tantos problemas. Así que les diré por qué tengo un vestido aquí y lo quitamos luego para que dejen de mirarlo. Y esto les ayudará a entender de lo que estoy hablando. Hubo una joven que fue voluntaria por muchos años. Yo sé que algunos han oído que he contado la historia y lo han visto, pero sopórtenme otra vez, amén. ¿Cuántos nunca han oído esto? Bueno, les hablo a ustedes. Bien. Penny lo oyó muchas veces y le gusta cada vez que lo cuento, así que... esta muchacha se llamaba Ruth Ann. Y una mañana me estaba preparando para ir a la reunión que tenía semanalmente en mi ciudad y ella era voluntaria. Así que yo estaba en mi guardarropa vistiéndome y orando por Ruth Ann. Oh, Señor, bendice a Ruth Ann. Ella es una voluntaria grandiosa. ¿Qué puedo hacer por Ruth Ann? Señora, nunca oren por alguien en su closet. A no ser que estén dispuestas a deshacerse de su ropa favorita. Amén. Así que yo había comprado un vestido. Vean, este vestido tiene 40 años. Yo había comprado este vestido y hasta lo compré de una talla más grande que la mía porque era el único que quedaba y me gustaba tanto. Y porque, miren, tenía una falda plena, no iban a darse cuenta que me quedaba grande. Tenía una bolsa plástica por encima y le compré aretes rojos y plateados que le combinaban y lo tuve un mes o 6 semanas y no me lo había puesto. Solo estaba ahí con la bolsa plástica en el guardarropa, los aretes en el cajón. Así que cuando oraba a Dios qué podía hacer por Ruth Ann, le dije a Dios, no, eso no. Ahora, aquí viene la lección. Yo razoné porque yo no quería obedecer. Y mi razonamiento fue que Dios no podía estar diciéndome que le diera ese vestido porque era nuevo. Ahora, si me lo hubiera puesto 40 veces y tuviera un agujero por ahí, no me hubiera importado. ¿Verdad? ¿Están conmigo? ¿Me siguen en esto? Así que, miren, razonar, operar en esta mente de la carne, puede causarle tantos problemas. Y esto es lo que tiene que entender. Dios nunca, jamás quiere quitarle algo. Todo lo que Él le pide que haga, aunque sea algo muy difícil, Él solo trata de ponerle en una posición donde quiere bendecirle más. Pero no puede cosechar donde no ha sembrado semilla. Amén. Así que, así rapidito, yo razoné, eso no puede ser Dios, eso es nuevo, no me lo he puesto. Así que seguí derechito como Pedro por su casa y me olvidé del vestido. Un mes después, estaba de vuelta en mi guardarropa, orando de nuevo por Ruth Ann. A uno se le olvida, pero a Dios no. ¿Acaso no le gusta cuando Dios sigue tratando con lo mismo? Esa es una de las formas en que entiendo que Dios me está hablando a mí. Es cuando sigo oyéndole una y otra vez. Solo dele gracias a Dios. Vea que no tiene que ser 100 veces, solo 4 o 5.
You've been working all night long. You deserve a little break. We better get you something yummy before your tummy starts to ache. I made you some cookies. They're fresh out of the oven. You've been working so hard. You deserve a little loving. Let me get you some milk and cookies. You ain't gotta just up and leave. I know you got a lot more work to do because it's Christmas Eve. But Santa dear, my milk and cookies, they ain't like nothing you had before. I promise Santa, if you just stay, you'll be begging me for more. Santa, stay a little longer. The next batch of cookies is almost done. 'Tis the season to be jolly, and we're having so much fun. You always know what I want. Yeah, you got the right stuff. I know just how you like it, and you can never get enough. Let me get you some milk and cookies. You ain't gotta just up and leave. I know you got a lot more work to do because it's Christmas Eve. But Santa dear, my milk and cookies, they ain't like nothing you had before. I promise Santa, if you just stay, you'll be begging me for more.